Esta pregunta es importante desde el punto de vista que nos permite repasar las principales características de los fármacos antiarrítmicos. Estos fármacos son complejos o tienen nombres raros, se utilizan poco fuera del ámbito del paciente estrictamente cardiológico y por tanto son fármacos a los que en general tenemos bastante miedo. Probablemente podemos simplificar de alguna manera con la clasificación de Vaughan-Williams de los fármacos antiarrítmicos de tal forma que los fármacos de grupo 1 son los que dificultan la entrada de sodio durante la fase 0 del potencial de acción, los fármacos de grupo 2 son los que dificultan la fase 4 del potencial de acción, es decir, la capacidad de despolarización intrínseca que tienen las células del sistema de conducción cardíaco, básicamente son los betabloqueantes. Los fármacos de grupo 3 son aquellos que dificultan la salida de potasio y por tanto la repolarización de las células. Y por último, los fármacos de grupo 4 son los que afectan a la fase 2 del potencial de acción, es decir, son los fármacos que dificultan la apertura de los canales lentos del calcio, también llamados por tanto calcio antagonistas. Desde un punto de vista práctico, el efecto que tienen los fármacos antiarrítmicos sobre el potencial de acción lo vamos a centrar en el grupo 1 y el grupo 3, puesto que el grupo 2, es decir, los betabloqueantes, son algo más que un antiarrítmico. No vamos a entretenernos en comentar todas las ventajas y las bonanzas de los betabloqueantes en pacientes con enfermedades cardíacas, como por ejemplo la isquemia miocárdica. Y los calcio antagonistas, verapamil y diltiazem, pues probablemente también están más allá de ser simplemente antiarrítmicos, puesto que, como sabéis, son fármacos vasodilatadores que se utilizan, por ejemplo, para el tratamiento de hipertensión arterial y demás. Comparten cosas, el calcio antagonista tipo verapamil diltiazem con el betabloqueante, como que ambos son inotropos negativos y cronotropos negativos. Si bien el beneficio pronóstico que suponen los betabloqueantes en ciertas circunstancias, como en el infarto de miocardio o en la insuficiencia cardíaca por fallos sistólicos, no lo han demostrado ni lo van a demostrar probablemente ni el verapamil ni diltiazem. Si nos centramos un momento en el grupo 1 y el grupo 3, podemos entender el efecto sobre el potencial de acción, de tal manera que el fármaco grupo 3, al dificultar la salida de potasio, dificulta mucho la repolarización de la célula, que va a tardar más tiempo de lo normal en alcanzar de nuevo el potencial de reposo. Así pues, alarga la duración del potencial de acción. Y los fármacos grupo 3, típicamente, aumentan la refractariedad de las células porque alargan el tiempo que dura el potencial de acción. Los fármacos grupo 1, sin embargo, como lo que dificultan es la entrada de sodio dentro de las células, van a modificar muy poco la duración del potencial de acción, puesto que esta célula que se despolariza por una entrada rápida de sodio, pues va a haber una mínima reducción en el tiempo que tarda en despolarizarse, puesto que a lo mejor en lugar de, pongamos un ejemplo, en lugar de 1 billón de canales abiertos, pues solo tiene 800.000. Esto en una única célula probablemente prácticamente no se nota, pero si ponemos toda una línea de células en serie a través de las cuales se va transmitiendo el impulso, sí que podemos notar esta pequeña modificación con una pequeña disminución en la velocidad con la que se va propagando el impulso. Por tanto, de cara a tener una idea en la cabeza general, los fármacos grupo 1 lo que hacen es disminuir la velocidad de conducción del impulso eléctrico, y los fármacos grupo 3 lo que hacen es alargar la refractariedad de las células del corazón. Esto es útil en las arritmias, lógicamente. Si pensáis que la gran mayoría de las arritmias están producidas por fenómenos de reentrada, si nosotros hacemos que los impulsos den vuelta más despacito dentro del cortocircuito, es más fácil que la arritmia se corte. Por eso son útiles los grupo 1 para tratar las arritmias. Y si hacemos que las células estén refractarias durante más tiempo, también es más probable que la arritmia se corte. Por eso son útiles los fármacos grupo 3. Hay un grupo especial que es el grupo 1A, cuyos principales representantes son la quinidina y la procainamida, que se caracterizan por compartir efectos de grupo 1 y de grupo 3, es decir, no solo dificultan la entrada de sodio, sino que también dificultan mucho la salida de potasio. Así pues, estos dos fármacos alargan la duración del potencial de acción a la vez que disminuyen la velocidad con la que se conduce el impulso.
Desde un punto de vista práctico, en determinadas circunstancias se utilizan unos antiarrítmicos y en otras circunstancias otros, pero si tenemos en cuenta que todos los antiarrítmicos comparten dos efectos secundarios, el primero son proarrítmicos, es decir, previenen ciertas arritmias y facilitan que aparezcan otras, muchas veces peor que las arritmias que queremos prevenir. Y el segundo, son inotropos negativos, es decir, hacen que el músculo del corazón se contraiga con menos fuerza, por lo tanto facilitando que aparezca una descompensación de insuficiencia cardíaca, edema agudo del pulmón o shock cardiogénico. Tenemos que tener en la cabeza que estos fármacos, los antiarrítmicos en general, tienen muchas contraindicaciones y no se van a poder utilizar en muchos pacientes, sobre todo en aquellos que tengan cardiopatía estructural. El único fármaco que lleva muchos años usándose y sabemos que tiene escaso riesgo de producir problemas relevantes por su escasa proarritmia, aunque la tiene, y por su escaso efecto inotropo negativo, aunque lo tiene, es la miodarona. Así pues, cuando queramos tratar una arritmia en un paciente con una cardiopatía estructural, una miocardiopatía dilatada, hipertrófica, un paciente coronario, etc., el fármaco de elección va a ser la miodarona, no porque sea el mejor, que a veces lo es, sino porque es el único que podemos usar de forma segura. Por supuesto, los betabloqueantes quedan aquí incluidos, lo que ocurre es que, como os he dicho antes, son algo más que un mero antiarrítmico. La digoxina es un fármaco inotropo positivo. Su mecanismo de acción es el bloqueo de la bomba sodio-potasio ATPasa, de tal manera que las células se quedan un poco cargadas de sodio, sodio que es rápidamente intercambiado por calcio, y el efecto neto, por tanto, de la digoxina es un aumento del calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular es responsable de su principal efecto clínico, que es un aumento del inotropismo, de la fuerza de contracción, de la contractilidad del músculo cardíaco. Sin embargo, el aumento del calcio intracelular hay que pagar el precio de que aumenta la excitabilidad de la célula cardíaca y, por tanto, aumenta el riesgo de tener arritmias, que son muy frecuentes en caso de intoxicación digitálica. El otro efecto que tiene la digoxina sobre el corazón es un pequeño aumento en el tono vagal. Por tanto, frena tanto al nodo sinusal como al nodo AV, empleándose por ello para mantener frecuencias ventriculares controladas en pacientes que tengan arritmias crónicas rápidas en las aurículas, como la fibrilación o el flúter auricular. No obstante, es importante recordar que el efecto frenador de la digoxina, al ser determinado por un incremento en el tono vagal, va a ser muy débil en personas en las que haya un tono simpático predominante, como son las personas jóvenes o las personas con gran actividad, o incluso en un mismo paciente en los momentos que haga ejercicio físico. Así, la digoxina es una buena frenadora en reposo en personas de edad avanzada y, sin embargo, es una mala frenadora sobre todo en personas jóvenes o que tengan una actividad física importante. Desde el punto de vista clínico, la arritmia más frecuente en pacientes con intoxicación digitálica, que suele producirse sobre todo por insuficiencia renal, ya que es un fármaco que se elimina por el riñón, son los extrasístoles ventriculares, a veces en bigeminismo, un latido normal y un latido extrasistólico, latido normal, latido extrasistólico. Este extrasístoles ventriculares habitualmente no producen síntomas y no llevan al paciente a consultar a urgencias. Cuando hablamos de las arritmias que con más frecuencia hacen que el paciente ingrese en el hospital, producidas por la intoxicación digitálica, hay que pensar en el bloqueo auriculoventricular completo, consecuencia de su efecto farmacológico de bloqueo del nodo auriculoventricular. Es importante recordar que la digoxina, aunque tiene efecto inotropo positivo, en ningún caso ha demostrado mejorar la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fallo sistólico, con poca fuerza en el corazón, con la fracción de eyección baja. Esto es importante. Por una parte, el paciente que toma digoxina con esta enfermedad de base suele estar mejor, tiene menos síntomas, tiene menos disnea, tiene menos descompensaciones, menos ingresos hospitalarios y, sin embargo, la mortalidad viene a ser la misma que si no estuviera tomando la digoxina.
Por eso en estos pacientes no es suficiente darles digoxina y diurético, que era el tratamiento clásico de insuficiencia cardíaca, sino que habrá que añadir el tratamiento encaminado a mejorar su pronóstico, es decir, su supervivencia con IECA, ARA2, espironolactona, implante de desfibrilador, resincronizador, etc. Así pues, desde un punto de vista práctico, la digoxina es un fármaco que no mejora la supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero eso no quiere decir que no se pueda utilizar. Si un paciente tiene insuficiencia cardíaca sistólica y se encuentra mal, pues usar digoxina o no va a depender de la necesidad de darle un beneficio en los síntomas al paciente. Y un paciente tenga fibrilación auricular, ritmo sinusal o me da igual el ritmo que tenga, podemos darle digoxina con la intención de que el paciente tenga que ir menos veces a urgencia, etc. Sin olvidar que no es suficiente para que el paciente se muera menos de su insuficiencia cardíaca. El principal problema que tenemos con la digoxina es el riesgo de arritmias en caso de intoxicarse, especialmente bradicardias, puesto que es lo más frecuente cuando alguien toma digoxina, es su efecto farmacológico, es un efecto frenador. Como sabéis, aparte de la insuficiencia cardíaca para tratar la fibrilación o el flúter auricular rápido, sin ninguna intención de quitarlo, puesto que la digoxina prácticamente no tiene efecto antiarrítmico, no quita las arritmias ni las previene, solo que las controla porque frena el nodo AV. Por eso, para una fibrilación o un flúter auricular crónico podemos usar digoxina con la intención de que, aunque no se quite el flúter ni la fibrilación, el paciente tenga una respuesta ventricular controlada, con lo cual hemodinámicamente va a estar mejor. La situación en la que la digoxina en principio estaría contraindicada es aquel paciente en el que sospechamos que haya una bradicardia importante y la digoxina vaya a contribuir a que esa bradicardia no se solucione o se agrave, como sería el caso de un paciente en el que tenemos fibrilación auricular porque no hay ondas P, hay ondas F minúsculas, las ondas de fibrilación, y un ritmo ventricular regular lento. Esto es importante. En fibrilación auricular, como la actividad de las aurículas es completamente caótica y irregular en las aurículas, con 500 o 600 impulsos dando vueltas por minuto en las aurículas, todos esos impulsos tratarían de pasar al ventrículo y no lo hacen porque el nodo AV nos protege, bloquea muchos de esos impulsos y tenemos una respuesta en los ventrículos que va a ser más lenta y habitualmente irregular, porque los impulsos, como son irregulares en las aurículas, llegan a los ventrículos de forma irregular. Nos tenemos que preguntar cómo es posible que alguien con fibrilación auricular tenga una respuesta regular en los ventrículos. Y esto, cuando ocurre con una frecuencia lenta, suele ser expresión de que el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular completo. Y los 500 impulsos de las aurículas no pasan al ventrículo y lo que tenemos en el ventrículo es un ritmo de escape, que irá a lo que diga el ritmo de escape. Excepcionalmente, también podemos tener un ritmo regular en los ventrículos durante fibrilación auricular si el paciente tiene una taquicardia ventricular o un RIVA o una taquicardia que nace en el nodo AV y que se conduce hacia los ventrículos, una taquicardia de la unión AV. Estas son situaciones muy raras. Lo normal es que un paciente que tenga una fibrilación auricular tenga los ventrículos arrítmicos, por eso se la denomina arritmia completa. Como regla mnemotécnica, existe una serie de circunstancias que facilitan la intoxicación digitálica, como son los fármacos. Los fármacos que producen un aumento en la digoxinemia, en la concentración de digoxina en plasma, son múltiples, pero destacar la quinidina, verapamil, amiodarona, propafenona, diltiazem, nifedipino, espironolactona. Es importante, por otra parte, que todas las hipo que se os ocurran facilitan la toxicidad digitálica aun en presencia de niveles normales, menos una hiper, que es la hipercalcemia. Como la digoxina aumenta el calcio intracelular, la hipercalcemia facilita su toxicidad. Las demás situaciones son todas hipo: hipopotasemia, hipomagnesemia, hipotiroidismo, hipohemoglobina, es decir, anemia, hipoxia, todas las hipo que se os ocurran.
Los fármacos frenadores del nodo aurículo-ventricular que se emplean con este fin básicamente son digoxina, beta-bloqueantes y calcio antagonistas del tipo verapamil-diltiazem. Insisto que se emplean con este fin, porque efecto frenador sobre el nodo AV tienen otros muchos fármacos antiarrítmicos. Por ejemplo, amiodarona es un potente frenador del nodo AV porque posee actividad tanto antagonista del calcio como actividad beta-bloqueante. Propafenona también es un fármaco con actividad beta-bloqueante, por lo tanto también frena el nodo AV. Lo que pasa es que ni amiodarona ni propafenona se utilizan para mantener controlada la respuesta ventricular durante una arritmia, sino que cuando los usamos, como son antiarrítmicos FETEN como tal, los usamos para intentar quitar la arritmia, no para tenerla controlada, aunque persista. Por otra parte, es importante recordar que hay algunos fármacos antiarrítmicos que presentan el efecto contrario, es decir, tienen capacidad de acelerar la respuesta del nodo AV, digamos facilitando la transmisión de los impulsos a su través, es decir, que aceleran la conducción AV. Estos suelen hacerlo por un efecto vagolítico, siendo el más relevante la quinidina. Flecainida presenta también esta actividad vagolítica, aunque más suave, y esto tiene importancia desde el punto de vista práctico, en que cuando un paciente tiene fibrilación auricular y de alguna manera intentamos que se le quite con un fármaco antiarrítmico, si usamos uno de estos fármacos como quinidina o incluso flecainida, aunque ya os digo que en mucha menor medida que con quinidina, existe la posibilidad de que la frecuencia de los ventrículos se acelere en caso de que el fármaco no sea capaz de quitar la arritmia. Así pues, si alguien estaba con una fibrilación auricular, digamos a 100 latidos por minuto, y le damos quinidina y se le quita, estupendo, pero si no se quita, puede que siga con la fibrilación, solo que ahora está a 130 latidos por minuto, por lo tanto el paciente podría estar hemodinámicamente peor. Por eso es recomendable que siempre que utilicemos quinidina para intentar quitar una fibrilación auricular, dada la alta posibilidad de aceleración de respuesta ventricular por su potente efecto vagolítico, es necesario asociar fármacos que bloquean el nodo auriculoventricular de estos que hemos comentado, o un beta bloqueante, o un calcio antagonista, o la digoxina. ¿Con flecainida es recomendable también? Pues las recomendaciones internacionales dicen que sí. El riesgo es menor que con quinidina, puesto que ya os digo que su efecto vagolítico es menor. Pero por tener un riesgo más alto de producir un flúter 1C enlentecido en las aurículas con conducción rápida al ventrículo, a efectos prácticos, pues también se recomienda el empleo de fármacos frenadores del nodo AV asociados. Por último, deciros que ¿cuál es el fármaco frenador que usamos en un paciente? Pues esa decisión va a depender un poco de su situación clínica. Si es un paciente que, por ejemplo, se beneficia del empleo de un beta bloqueante porque es un paciente coronario o que tiene insuficiencia cardíaca sistólica, pues probablemente lo que hay que hacer es darle un beta bloqueante, que tiene efecto beneficioso no solo sobre sus síntomas y es capaz de frenar el nodo, sino que además mejorará su supervivencia. Eso sí, fuera de la descompensación aguda, porque en ese momento no le podríamos dar el beta bloqueante por riesgo de provocarle un edema agudo del pulmón. Lo mismo ocurre con verapamil o diltiazem, que no se podrían usar en pacientes con la fracción de eyección deprimida porque son fármacos también inotrópicos negativos. En estos pacientes con fracción de eyección deprimida, probablemente lo que se utiliza en general sea la digoxina, a pesar de, como decíamos antes, su escaso y débil efecto frenador del nodo AV. La adenosina y el adenosintrifosfato, el ATP, se emplean como fármacos antiarrítmicos, aunque su efecto clínico relevante es muy corto, puesto que lo único que hace es bloquear tanto al nodo sinusal como al nodo AV durante 2 o 3 segundos.
Esto puede ser útil porque con esta maniobra a veces conseguimos que el paciente se le quite, se corte una taquicardia que esté producida por una reentrada en la cual en algún momento el impulso tiene que pasar por el nodo AV, porque si yo consigo bloquear el impulso en el nodo AV se agota la reentrada y por tanto se quita la arritmia, así que se utiliza para las reentradas en las que participa el nodo auriculoventricular, como la taquicardia por reentrada intranodal común o atípica, o las taquicardias mediadas por una vía accesoria como una ortodrómica o una antidrómica. Existen algunas arritmias muy raras como taquicardias ventriculares en corazón sano de tracto de salida del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo que en ocasiones también son sensibles a la adenosina, pero esto es un efecto, ya os digo, muy raro y debemos considerar que en general la adenosina, de cara al examen, lo único que hace es frenar el nodo AV y el nodo sinusal. Así pues, también se utiliza en algunos casos para hacer el diagnóstico diferencial en una taquicardia de QRS ancho, intentando frenar el nodo AV si es que no hemos conseguido hacerlo suficientemente con masaje del seno carotídeo, de forma que nos permita diferenciar si hay respuesta a la adenosina, una taquicardia auricular que exista debajo de ese ritmo de QRS ancho y que nos permita optimizar el tratamiento una vez que hayamos optimizado el diagnóstico. Es decir, la adenosina en la práctica se utiliza para o bien cortar las taquicardias que se producen por reentradas en las que participa el nodo AV o bien para intentar dilucidar si una taquicardia de QRS ancho es de origen ventricular o es de origen supraventricular conducida con un bloqueo de rama o aberrancia a los ventrículos. Ya os digo que la limitación es que algunas arritmias ventriculares, taquicardias ventriculares muy raras, pueden responder a la adenosina. Por último, recordad que los fármacos antiarrítmicos todos están contraindicados en pacientes con cardiopatía estructural, a excepción de amiodarona y beta bloqueantes. De hecho, flecainida, en un gran ensayo clínico hace ya unos años, demostró que si se utiliza para prevenir las arritmias en pacientes que han tenido un infarto de miocardio, no solamente no son suficientemente eficaces, sino que además aumenta la mortalidad del paciente. Por eso no debemos utilizar nunca ningún antiarrítmico, salvo amiodarona o beta bloqueante, en pacientes que tengan antecedente de infarto o alguna otra cardiopatía estructural significativa. Tirofiban, eptifibatide y abciximab son los fármacos intravenosos que se utilizan en cardiología por ser inhibidores potentes de la agregación plaquetaria al ser inhibidores de la glucoproteína 2B3A de la membrana de las plaquetas. En cardiología se utilizan solamente en el contexto del síndrome coronario agudo, en el cual, aparte de usar dos antiagregantes, como viene siendo la norma en la actualidad, aspirina y clopidogrel, se emplean estos fármacos en general en una de estas dos circunstancias. En aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con ascenso del segmento ST, es decir, un infarto, en los que optemos por revascularizar la arteria mediante angioplastia primaria con un cateterismo urgente, en estos pacientes se suele asociar abciximab en un intento de disminuir el riesgo de que se vuelva a ocluir esa arteria que acabamos de abrir con el catéter. Por otra parte, tirofiban o eptifibatide se suelen utilizar en el síndrome coronario agudo que no tiene ascenso del segmento ST, pero que tenga criterios de alto riesgo, siendo el más importante probablemente la elevación de troponinas en la sangre. Y se suele utilizar solamente en este tipo de pacientes más o menos hasta el momento en que se haga la coronariografía, que como recordáis, cuando hay alto riesgo suele ser en las primeras 48-72 horas de evolución del paciente. A diferencia de la digoxina, de las aminas simpaticomiméticas y de los inhibidores de la fosfodiesterasa,
El levosimendan y los demás fármacos de su familia se denominan agentes sensibilizantes al calcio porque no incrementan la cantidad de calcio intracelular. Lo que consiguen es optimizar la forma en que este calcio se une a las proteínas de la sarcómera para que, con la misma cantidad de calcio, esta contracción sea más vigorosa y más eficaz energéticamente. Esta diferencia es importante porque, dado que el resto de inotropos positivos que hemos mencionado aumentan el calcio intracelular, también aumentan las arritmias. Por lo tanto, de hecho, aumentarían la mortalidad, a excepción de digoxina, que tiene un efecto neutro sobre la misma en los pacientes con insuficiencia cardíaca por fallo sistólico. Algunos betabloqueantes particulares conviene conocer, como que propranolol es un betabloqueante no cardioselectivo, es beta 1 y beta 2 bloqueante. Atenolol es el único metabloqueante que tiene un metabolismo prácticamente solo renal, el resto son o hepático o mixto hepático y renal. Sotalol es un betabloqueante raro, puesto que tiene mucho efecto de bloqueo de la salida de potasio, por eso se cataloga dentro de los antiarrítmicos grupo 3, aunque también es betabloqueante. De hecho, es un betabloqueante no selectivo, beta 1 y beta 2 bloqueante. Y por último, recordaros que carvedilol y la betalol son alfa y beta bloqueantes, porque bloquean al receptor beta 1 y beta 2 del adrenérgico y también al receptor alfa 1, por lo que son fármacos vasodilatadores muy bien tolerados en presencia de insuficiencia cardíaca sistólica. El marcapasos es el tratamiento de elección para solucionar de una forma definitiva las bradicardias que tengan necesidad de un tratamiento específico. Hay bradicardias que son transitorias, como por ejemplo, ante la presencia de una intoxicación por digoxina, no es raro que el paciente tenga bradicardia sinusal o incluso un bloqueo AV, que hay que asumir que en el momento en que elimine del organismo la digoxina deberá recuperar y desaparecer. Por lo tanto, en general en estos pacientes no nos planteamos el implante de un marcapasos definitivo, sino que conviene esperar a la eliminación del fármaco antes de tomar la decisión del implante. Realmente, en algunos casos se usan marcapasos transitorios, en los que el generador queda fuera del paciente para superar estos primeros 2 o 3 días que tarde en eliminar el efecto del fármaco que ha motivado la bradicardia. La indicación del marcapasos definitivo, por tanto, en la actualidad viene determinada por una serie de situaciones en las que conviene considerar. En primer lugar, y probablemente la más relevante, dada la edad más avanzada cada vez de los pacientes cardiológicos, es la enfermedad del nódulo sinusal. Esta enfermedad en ocasiones presenta síntomas bien por cansancio o por la bradicardia sinusal que presenta, o bien por la presencia de síndrome de bradicardia-taquicardia, en el que alternan fases de taquicardia, que suele ser fibrilación auricular, con fases de bradicardia sinusal y grandes pausas sinusales, sobre todo en el momento de la salida de los episodios de fibrilación auricular. La importancia desde el punto de vista pronóstico de la enfermedad del nódulo sinusal es prácticamente nula, es decir, nadie se muere de disfunción sinusal. Sin embargo, si el paciente tiene síntomas, especialmente síncopes de repetición, y no tolera esa situación, o si bien nos vemos obligados a emplear fármacos antiarrítmicos o frenadores del nodo AV que podrían incluso fomentar más los síntomas bradicardios, pues está indicado el marcapasos. Por tanto, en la enfermedad sinusal se indica marcapasos cuando haya síntomas, porque nadie se muere de enfermedad del nódulo sinusal. Los bloqueos auriculoventriculares, como ya comentamos, tanto el bloqueo de primer grado como el de segundo grado tipo 1 o Benkevac no necesitan marcapasos salvo que el paciente tenga síntomas. Sin embargo, el bloqueo AV de segundo grado tipo 2 o el bloqueo AV completo de tercer grado necesitan marcapasos en todos los casos. Por último, en cuanto a los bloqueos de rama, recordad que el bloqueo de rama, el bloqueo bifascicular o el bloqueo trifascicular no necesitan el tratamiento con marcapasos, puesto que el riesgo de que desarrollen un bloqueo AV completo es escaso en la evolución.
No obstante, en algunos pacientes pueden aparecer síncopes de repetición presumiblemente secundarios a un bloqueo AV paroxístico completo porque le falla la o las ramas que, digamos, le quedan sanas al paciente. En este caso, síncopes de repetición en presencia de un bloqueo bifascicular o trifascicular sí que estaría indicado el implante de un marcapasos, si bien para dilucidar completamente el origen bradicárdico por bloqueo AV de los síncopes sería razonable hacer un estudio electrofisiológico en el que pudiéramos investigar el punto en el que aparece el bloqueo auriculoventricular.